Dios te bendiga en este maravilloso día que Dios nos ha regalado por su amor y por su misericordia. Soy el pastor Gerardo Cabrera y para mí es una bendición en esta mañana bendecirte. Y voy a traer una palabra de parte de Dios para tu vida. En esta mañana estaré trayendo una corta reflexión acerca de la lengua. Y nos vamos a apoyar en la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 6. El versículo 1 hasta el versículo 6. Y quiero que tú compartas esta palabra con otra persona que la necesitan, con tus amigos, para que prediquemos juntos el Evangelio, ya que la palabra del Señor dice que el Evangelio tiene que ser predicado. Y seamos nosotros ese canal de bendición para llevar la palabra del Señor a todo el mundo. Y vamos a leer la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo digo amén. Santiago 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Voy a definir lo que significa primeramente lengua. La lengua es un pequeño miembro del cuerpo humano, el cual se utiliza para expresar o comunicar un mensaje. La lengua es una bendición que Dios nos ha dado para que nos comuniquemos con nuestro prójimo de la manera adecuada según lo que nos manda la palabra del Señor. Nos concierne a todo expresar los hechos poderosos de Dios que Él hizo en nuestra vida, porque nos rescató del fango del pecado por su amor y por su misericordia. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también, hermano, nuestra lengua puede convertirse en maldición. Se puede convertir en una maldición cuando la usamos de una manera inadecuada. Por ejemplo, cuando hacemos un mal uso de ella, cuando hablamos del prójimo, cuando hablamos sin consideración para herir a nuestro prójimo, cuando se utiliza para murmurar al prójimo, cuando se habla mentira y cuando se utiliza para maldecir y decir palabras ofensivas ante Dios y ante los hombres. Tu lengua se puede convertir en una maldición. Hay que tener cuidado de lo que expresamos con nuestra lengua, porque ella contamina todo el cuerpo. Y entendemos que de todo lo que hablamos, dice la palabra del Señor, sea bueno o malo, vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa ante la presencia de Dios. No es correcto ante Dios hacer mal uso de la lengua con nuestras palabras, porque el Espíritu Santo que habita o mora en nosotros se contrista. Cuidado con lo que está hablando, con lo que va a decir, porque el Espíritu Santo está en ti, no lo contriste más. Nuestra manera de expresarnos revela cómo está nuestro corazón, si está sucio o está limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es de sabio hacer silencio con toda prudencia y sabiduría antes de expresarnos sin discernimiento. Usemos nuestra palabra o nuestra lengua para expresar palabras de bendición para nuestra vida y para los oyentes, para que seamos un canal de bendición en todo tiempo
y momentos de nuestra vida, porque Dios nos ha llamado a edificar los corazones y no a herir a nadie con las palabras negativas. Y hay de aquel que le produzca tropiezo a uno de los pequeñitos del Señor con sus palabras. Cuando hable, trata de ser dirigido por el Espíritu Santo, haciendo uso de las palabras de Dios, y será un cristiano fortalecido, un cristiano sabio, un cristiano que viene para traer edificación de parte de Dios. Hay cristianos creyentes que no han aprendido aún a ser prudentes con su palabra. No han aprendido a expresarse de la manera correcta, porque todo lo que le llega a la lengua o a la boca lo hablan sin antes discernir el daño que pueden causar a su prójimo con su palabra. Usemos nuestra lengua o boca para predicar la nueva del reino de Dios, que Cristo salva y liberta a todo aquel que confía en Él y se arrepiente de todos sus pecados. Es necesario siempre someter nuestra lengua a la disciplina de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad que nos liberta, la verdad que nos hace libre. La palabra de Dios es como un martillo que clava y como un martillo que saca todo lo que no es de Dios en nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que vivir y hablar de la manera correcta, eso es lo que agrada a Dios, porque Dios se deleita en la obediencia nuestra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nosotros que enseñamos la palabra del Señor tenemos que estar conscientes de que nosotros recibiremos mayor condenación, porque estamos enseñando la palabra de Dios. Nosotros que enseñamos tenemos que vivir lo que enseñamos. Tú que predicas, predícate tú primero y luego predícale a los demás, porque tenemos que aprender a ser el ejemplo, porque muchas veces hablamos mucho pero hacemos poco, y del dicho al trecho hay mucho lecho. Tenemos que aprender a usar nuestra palabra de la manera correcta. La Biblia nos enseña en el libro de Santiago que la lengua es un pequeño fuego, un pequeñito fuego. Con este miembro tan pequeño encendemos un bosque. Nuestra lengua es inflamada, es seducida, es dirigida muchas veces por el infierno. Es por eso que tenemos que tener control de la lengua, tratar de someter nuestra lengua a la voluntad, a la obediencia de la palabra. Sabemos que es algo difícil, pero tampoco es imposible. Cuando nos sometemos a Dios y buscamos a Dios y vivimos una vida en humillación, nosotros aprendemos ante Dios lo que es el temor. Y entendemos que cuando hablamos algo negativo a Dios no le agrada. No podemos seguir hablando lo que a Dios no le agrada. Tenemos que hablar y expresar lo que Dios quiere que nosotros expresemos, porque esta es la voluntad de Dios, que hablemos la palabra correcta, palabra de bendición. Dice en la Biblia, en el libro de Salmo 19, el versículo 14: sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que tus dichos sean con gracia ante Dios y ante los hombres, porque tu roca, tu Salvador es Jehová. Sean gratos esos dichos, esas palabras que salen de tu boca, porque no podemos a la vez ser un canal de bendición y un canal de maldición. ¿Somos dulces o somos salados? Nosotros tenemos que dejar que sea la palabra de Dios que fluya por nuestra boca, porque la palabra de Dios es la que trae disciplina, la que trae corrección, es la que nos alinea, es la que arranca de nosotros toda basura de Satanás, que muchas veces es implantada por Satanás en nuestra vida. Tenemos que aprender a hablar correctamente, porque hay muchas personas que te están escuchando. Quizá tú piensas que nadie te está escuchando, pero hay un refrán que dice que aún las paredes tienen oído. Tu palabra muchas veces van a llegar a oídos inesperados que quizá tú no piensas, y es por eso que tienes que hablar de la manera correcta. No podemos ser hipócritas, no podemos hablar de nuestro prójimo, no podemos estar hablando cosas negativas, agarrar el teléfono para estar chismeando, hablando palabras que no son agradables. Tenemos que entender que con la medida que nosotros midamos, con esa misma medida Dios